material que ustedes tienen en sus manos, la última línea de la página 1 dice: el apóstol Pablo consideraba la vida del ministro como un constante avance invadiendo el territorio del enemigo sin sufrir derrota. Si nosotros queremos tomar ejemplos que realmente nos inspiren y nos motiven, tomemos esos modelos de la Biblia, hermanos queridos. Por favor, no busquemos modelos contemporáneos por el hecho de que hay en ellos mucho protagonismo, son populares, son carismáticos, atraen la atención, etc. Pero una de las mejores maneras de enriquecer nuestra vida es estudiando, por supuesto, los ejemplos que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y uno de los personajes que más puede enriquecer nuestra vida, por supuesto, como ya lo dije hace un momento, es esa vida, diría yo, tan ejemplar, tan extraordinaria como fue la vida del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, quiero repetir nuevamente lo que ya leí, consideraba su vida como ministro del Evangelio como un constante avance, una marcha constante. ¿Saben ustedes por qué? Porque él vivía en sintonía con el Señor y tenía el discernimiento para comprender lo que Dios esperaba de él y lo que Dios quería que él hiciera. Y eso nos ayuda a entender que por causa de esa comunión íntima con el Señor, se informaba de todo lo que el Señor le asignaba para cada día. La vida del apóstol Pablo es más extraordinaria de lo que nosotros nos imaginamos, hermanos. Él siempre estaba con esa actitud visionaria de ir hacia adelante. No encontramos que en algún momento haya dicho, bueno, ya evangelicé Israel, Asia Menor, parte de Europa, de manera que ya es tiempo de que yo me jubile y alguien me sustituya. No encontramos que él haya dicho, bueno, yo ya escribí varias cartas que han sido de bendición a las iglesias, con eso es suficiente. Entre paréntesis, hermanos, y póngame mucha atención. Decía esta mañana, si no me equivoco, en el desayuno de los pastores y sus esposas, que en nuestros días prevalece el hábito de reducir la doctrina bíblica a lo más simple posible. Me han dicho predicadores, hermano, no hable muy elegante, muy elocuente, no use griego, no cite poesías, etc. Hable a nivel de 6º grado. Incluso escribo lecciones de escuela dominical para una casa de publicaciones de Miami. Y el dueño me ha dicho, hermano Almirudis, escriba bien simple, a nivel de 6º grado. Bueno, yo no voy a escribir una lección para adultos a un nivel de un niño de 12 años. Entonces yo respondo, en ese caso búscate otro escritor, porque yo no aspiro a que los creyentes se mantengan en el conocimiento de la palabra del Señor al nivel de un niño de 12 años. Miren, hermanos, leamos, por ejemplo, la carta a los Romanos, que yo no creo que sea la más profunda que escribió el apóstol Pablo. Considero Colosenses y Efesios más profundas que la carta a los Romanos.
El contenido de Efesios y el contenido de Colosenses es sencillamente fabuloso, porque Pablo competía incluso con los pensadores griegos y los rebatía y estaba utilizando argumentos bíblicos y utilizando la manera de pensar de los filósofos griegos, y en su propio terreno los derrotaban. La carta a los Filipenses, que es sencillamente fantástica, ¿no? El apóstol Pablo nunca dijo: voy a escribir más sencillito para que los hermanos me entiendan. ¿Saben ustedes lo que sucedía cuando el apóstol Pablo escribía una carta, o el apóstol Pedro, Juan, Santiago, etcétera, quien haya sido? Esa carta era dirigida al pastor y el pastor la leía públicamente y la explicaba. Por eso en Apocalipsis leemos: bienaventurado aquel que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y yo no encuentro en ningún lugar que la gente se haya quejado, le haya dicho a Pablo: hermano Pablo, la carta a los romanos está muy profunda, muy difícil de entender. ¿Por qué no nos escribe más sencillito, más simple, a nivel de sexto grado, para que nosotros entendamos bien lo que es el Evangelio? Es cierto lo que voy a decir, hermanos. He estado en comités que examinan a candidatos al ministerio, y le he preguntado al candidato: explícame lo que es el Evangelio, y no me ha sabido contestar. ¿Qué es el Evangelio para ti? Pues no tomar, no ir al baile, no ir a la cantina, no fumar, no ir al cine, ser miembro de la Iglesia de Dios. Eso es el Evangelio para ti. Ah, sí, no robar también. Eso es parte del Evangelio. De manera que si yo le pregunto a la nieta mía, la menor, que tiene 12 años, mi hijita, explícame lo que es el Evangelio, ella me va a dar una respuesta más inteligente que muchos aspirantes al ministerio. Es increíble, es increíble. Pongan atención a esto que voy a decir, y no lo digo en sorna de burla. Estaba en un país centroamericano que me invitaron para que diera pláticas de doctrina al cuerpo ministerial, y después en la noche tenía que predicar en diferentes iglesias. Lo voy a decir: Managua, Nicaragua. Y en una mega iglesia en que había tanta gente que parecíamos sardinas, y Managua es una ciudad sumamente calurosa, y yo creo que cantaron puestos de pie entre 1 hora y media, entre 1 hora y 20 y 1 hora y media, sin sentarse. Todos estaban sudados, la apariencia de las hermanas causaba lástima, porque también habían sudado mucho. Y no solamente habían sudado y cantado, sino que estaban bailando y baile, y salte, y salte, y salte, y salte, y salte. Y yo estaba pensando, bueno, 15 minutos, 20 minutos, media hora, 45 minutos, 1 hora, y esta gente no se calla ni se sientan. ¿Cómo estarán cuando me den el púlpito? Bueno, ya cuando dejaron de cantar, los músicos se salieron junto con los vocalistas. La mayoría se fue al baño porque tenían necesidad de ir al baño. Y las ancianitas que se quedaron porque estaban dormidas. Y yo le dije: pastor, ¿a quién le voy a predicar? Ya se los traigo, me dijo. Sí, porque yo no voy a empezar a predicar con el santuario vacío, le digo yo. Tráigame a los músicos primero, dígales que yo ya los escuché a ellos, ahora que me tienen que escuchar a mí. Hicieron una redada de todos los que se habían salido y estaban en los baños.
Saben ustedes que yo tengo la curiosidad cuando voy a España, aquí en México, visitar iglesias antiguas, católicas, y nunca he encontrado un baño. Y en las iglesias evangélicas eso es asunto de vida o muerte. No sé. El caso es que cuando ya se reunió, ya el pastor logró hacer la redada de los que iban a escuchar el sermón, porque se encontraba un predicador que habían traído de los Estados Unidos. Y cuando yo miré la congregación, yo sospeché ignorancia de la Biblia, fue lo que sospeché yo. Aquí se canta mucho, pero sospecho yo que no hay tiempo para el sermón. Una vez en Argentina, después de algo así parecido, dijeron, y ahora el pastor Almirúdez traerá una mini plática. Y yo dije, ¿por qué no fue mini alabanza? Bueno, el caso es que cuando me dieron el púlpito, se me vino una idea maquiavélica. Todos los hermanos sudados y un calor espantoso. Y cansados de tanto, parecían pistones los hermanos. Y las hermanas también. Entonces se me ocurrió una idea maquiavélica y dije, hermanos, tenemos un pasaje muy hermoso para nuestro estudio en esta noche. Amén, gritaron los hermanos, sin saber el pasaje. Se encuentra en el libro del profeta Ezequías, capítulo 47, del versículo 1 al 7 al 10. ¿A cuántos les gusta ese libro? Amén, contestó toda la borregada. ¿Cuántos han leído ese libro? Amén, contestaron todos. ¿Cuántos han leído el pasaje de ese libro del profeta Ezequías, capítulo 47, del versículo 1 al 7? Amén, gritaron los hermanos. ¿Cuántos ya lo encontraron? Amén, le contaron. Hermanos, perdónenme, les dije, pero tenemos un serio problema, porque ese libro no existe. Lo estoy inventando hoy nada más para probar qué tanto aman ustedes las Escrituras y qué tanto conocen ustedes las Escrituras. La carta a los Efesios, hermanos, que no es eclesiología, sino es eminentemente cristología. La eclesiología es una derivación de cristología. La carta a los Efesios es profundísima. Y nadie de Éfeso se quejó porque el apóstol Pablo haya escrito un documento tan profundo. Colosenses, hermanos, es una carta donde Pablo habla 7 cosas de Cristo. Y Él es tal cosa, y Él es tal cosa, que es profundísimo. Yo he hecho estudios sobre esos pasajes y sobre esas cartas. Y sin embargo, nunca hubo una queja de las congregaciones diciéndole al apóstol Pablo, no escriba tan profundo, queremos algo sencillito. Y en nuestros días, hermanos queridos, las prioridades se han invertido de tal manera que hay otros énfasis, hay otras prioridades, hay otros estados de valores, orden de valores en las iglesias, pero no hay esa pasión, no hay ese amor, no hay ese interés por conocer a fondo la palabra del Señor. Gracias, Gerson, por lo que dijiste de Judas y Filemón, los comentarios que escribí. Incluso he recibido cartas. Miren, hermanos, para que ustedes comprendan las prioridades, y me estoy saliendo del tema, pero creo que no estoy equivocado. Recibo constantemente invitaciones para que ministren en algunas iglesias que yo no conozco. Ya van 2 casos
de dos pastores distintos, de no sé dónde, que me han llamado y me dicen: usted es el doctor Almirudis para servirle. Usted acepta invitaciones para tener cruzadas en las iglesias. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Si tengo el tiempo disponible, yo voy. Usted de los que tumba. Perdón, hermano. Sí, usted tumba a la gente. No, yo procuro levantarla. Que el que está caído, que se levante. ¿Usted quiere alguien que vaya y le tumbe a la gente? Yo puedo ir, hermano, con un bat de béisbol. Y le garantizo que a todos me los mando al suelo. No. Entonces no tumba. No, yo no tumbo. No, queríamos uno que tumbe gente. Ya van 2 veces, hermanos. Y eso para mí es patético como siervo de Dios y como veterano del Evangelio, porque son fenómenos que no existían en mi adolescencia y juventud y cuando yo empecé a servir a Dios. Porque si los hubiera habido, quizá me hubiera ido al mundo. Porque la iglesia no es una carpa pueblerina donde se han implementando ocurrencia y media. Escriban lo siguiente, hermanos, por favor. Es algo que se me ocurrió a mí. Escriban lo siguiente, lo voy a dictar. La iglesia tiene una identidad inalterable. La iglesia tiene una identidad inalterable que le fue dada por decreto irrevocable de Dios. Y esa identidad se encuentra en el libro de los Hechos. Repito, la iglesia tiene una identidad inalterable. La identidad de la iglesia no puede cambiar, hermanos. Independientemente del área geográfica y las culturas que prevalezcan y los tiempos en que esté la iglesia tiene que ser la misma, hermanos. La iglesia no es un fenómeno social, cultural, étnico, geográfico, histórico. La iglesia se originó en la eternidad, en la mente de Dios, antes de que creara el universo. Porque dice la Escritura que fuimos escogidos desde antes de la creación del mundo. La iglesia no es un accidente histórico de que algo le salió mal a Dios y se vio la obligación de inventar la iglesia para remediar ese error que cometió. No. Nosotros tenemos que profundizarnos más en la palabra del Señor. Hay preguntas que me han hecho a mí, hermanos queridos. Ya van 2 pastores, uno en California y otro que apareció esta semana, y uno de mis hijos llegó todo enchilado a la mesa. Me dice: mira con lo que me salió este fulano, y es pastor. ¿Saben ustedes qué? Enseñando que la tierra es plana. Eso de que la tierra es redonda es puro cuento chino, mentira de los científicos. La tierra es plana. Y allá en California, a un pastor que tenía una iglesia casi como esta, se puso a discutir conmigo diciéndome que la tierra era plana. Yo por eso rechazo todo lo que sea educación y esto, porque le enseñan a nuestros hijos puras cosas equivocadas. Oye, le dije yo: entonces la tierra es plana. ¿Y los que están abajo de la tierra? ¿Cómo están? ¿De cabeza? ¿Cómo están ellos? Pero hermano, no es una vergüenza que en las iglesias sucedan fenómenos de esa índole, porque nosotros no estamos interesados en mejorarnos en todas las áreas de nuestra vida. Miren, hermanos, el apóstol Pablo, yo lo admiro por esa inquietud que él tenía de servir al Señor.
Y él no lo hacía porque alguien lo forzara a hacerlo, sino porque era un compromiso que tenía con Dios. Era un asunto entre él y Dios. Tu servicio en la iglesia no es un asunto tuyo y la iglesia o tuyo y el pastor. El asunto de tu servicio en la iglesia es asunto entre tú y Dios. Una de las iglesias más grandes de mi denominación, no hace mucho, allá en San Antonio, anunció en la mañana que en la noche no iba a haber culto. Le preguntaron por qué, porque me siento muy cansado. En otras palabras, porque no quiero. De manera que suspendió el culto por sus méritos y blasones. Suspender un culto. Porque estaba cansado. El próximo domingo sí lo tendremos, pero ahora no tengo ganas de venir a la iglesia. Las cosas de Dios no se pueden ver con esos lentes ni desde esa perspectiva. Y es algo notable que vemos en el apóstol Pablo, la seriedad con que él tomó el ministerio y la vocación que el Señor le había encomendado. El apóstol Pablo en una de sus cartas dijo: todo Dalmacia lo ha llenado del Evangelio, lo que fue Yugoslavia, que se fragmentó como en 5 países. Toda esa área Pablo la había llenado con el Evangelio. Y el apóstol Pablo hizo la aclaración yendo a lugares donde el Evangelio no se había predicado. Porque yo no quiero edificar sobre el fundamento que otro haya puesto. En otras palabras, Pablo quería poner un buen fundamento. Porque él sabía que el fundamento doctrinal que él utilizara no iba a ser un fundamento frágil, sino sólido, para que se levantara la estructura permanente de la iglesia. Me da miedo. En una iglesia que anunciaron que venían unos huérfanos de varios países, Nigeria, Kenia, Perú, México, y que iba a haber un programa especial con estos niños que habían sido recogidos en ese orfanato. ¿Saben lo que hicieron los niños y lo que los líderes del orfanato le enseñaban a los niños? Y lo hicieron en la plataforma. Cantaron y bailaron la bamba. Una iglesia anglosajona presbiteriana. ¿Para qué estuve yo ahí? Porque llamé a los 2 líderes y nada más les dije de lo que se iban a morir, fue todo. Le di mis razones de lo que estaban haciendo, cómo estaban arruinando la vida de esas muchachitas. Me dijo uno de ellos, es que se están divirtiendo, they are having a good time, they are having fun. Se están divirtiendo ellos y nos gusta que se diviertan. Sí, pero de aquí tú la vas a mandar a un prostíbulo con eso. Si yo quisiera entretenerme, no vengo a la iglesia, me voy a un bar, pero yo vengo a la iglesia a adorar a Dios y a servir a Dios, y para eso es la iglesia. De manera que hay cosas, hermanos, que están sucediendo en nuestros días Dios mío. Uno que fue, y perdonen que me salga yo de mi tema, no, pero siento decirlo, hermanos. Uno que fue el director de la Alianza Evangélica de los Estados Unidos y que lo sacaron por conducta impropia con el sexo opuesto y con el mismo sexo. Siguió en el pastorado. Para la iglesia aquello no era nada serio. Y fue y se consiguió un camión pipa de esos que tienen 18 ruedas y lo llenó de aceite de comer, y anduvo regándolo por toda la ciudad donde él vive, en Colorado, porque estaba ungiendo la ciudad donde él vive para que las almas se conviertan. ¿Me entienden? Toda la ciudad la llenó de aceite. Ojalá que no haya sido de oliva, porque hubieran sido
miles y miles de dólares. Voy a Villahermosa, Tabasco, y andan unas avionetas arrojando galones de aceite porque están echando fuera el diablo con ese aceite que arrojan de las avionetas. Hermanos queridos, volvamos a la Biblia, por favor, volvamos al libro de los Hechos. El apóstol Pablo, después de haber dicho, muy bien, todo Dalmacia, todo lo he llenado con el Evangelio, sin embargo le escribió a los corintios y les dijo, y que iremos todavía más allá de vosotros, anunciando el Evangelio. Eso lo dice una persona que tiene un apasionamiento con Cristo, un apasionamiento con Dios, un apasionamiento con el Evangelio y un amor que no se puede explicar por las almas perdidas. Amor por las almas perdidas, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Sigamos con nuestras notas. Ya dijimos nosotros que en el ministro cristiano, ya lo dijimos, no hay espacios de intermitencia, no hay compases de espera, no hay periodos de inercia. Yo no puedo decir, hermanos queridos, yo soy ya un veterano y es tiempo de que yo me jubile y me siente en una mecedora a tomar café en mi casa, en el porche de mi casa. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Alguien adentro me mueve a seguir sirviendo al Señor. Me encuentro con una persona, me dice que es ucraniana, Toronto, Canadá, en el hotel, una muchacha que me atendió, noté que su acento era foráneo, y le digo yo, hija, ¿de dónde eres? De Ucrania. ¿Tienes una Biblia? Tengo en español, pero no la entiendo. ¿Te gustaría tener una en ucraniano? Sí, se la conseguí, se la envié. En un restaurante en San Antonio me encuentro con una mesera que tenía un inglés muy quebrado. Y le digo, mijita, ¿de dónde eres? De Irak. ¿Qué religión profesas? Islam. Si te regalo una Biblia, ¿la leerías? En inglés no. No, yo no te estoy diciendo en inglés, en árabe. Entonces hablé con el dueño del restaurante, musulmán también. Si te consigo una Biblia en árabe, ¿la lees? ¿Me prometes que la lees? Ella se convirtió, empezó a asistir conmigo a la iglesia, está en Irak. Nos mantenemos en correspondencia por el email, el internet, y ella me menciona en sus mensajes a Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús. De manera que, hermanos, no procuremos que alguien nos presente la oportunidad. Usted origine la oportunidad, el Espíritu Santo le ayudará para hablar acerca de Cristo. El domingo, que fue el Día del Padre ya en Estados Unidos, me llevaron a comer a ese restaurante del Mediterráneo y me encontré con el dueño, que es musulmán. Y le dije yo, ¿estás leyendo la Biblia que te regalé? Sí, me dicen, sí, se rió. ¿Cuándo vamos a empezar a tener estudio bíblico? Júntate a todos los amigos musulmanes y vamos a estudiar la Biblia. ¿Sabe lo que él me dijo? Cuando usted diga. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Porque cuando usted quiere ganar algún alma para Cristo y servir al Señor, ese deseo viene de Dios. Y no sea negligente a los impulsos del Espíritu Santo. Tenga el discernimiento para entender lo que Dios pide, reclama de usted. No del hijo del vecino ni del vecino de enfrente, sino de lo que Dios está reclamando de usted. Bendito sea el Señor para siempre. Una vez ya está con el Señor, espero que esté con este hermano. Le gustaba ir a los hospitales y hacerme promoción a mí. Y hermano Mirudy me trajo una vez una hoja, pero de ese tipo, ¿cómo se llama? Esos largas, amarillas, rayado. Mire, aquí tengo una lista de personas que visité en el Hospital Bautista
en el luterano, en el del condado, en el metodista, y me trajo una lista como de 20 nombres. Yo anoté los nombres y la cama donde están, porque les dije que usted va a venir a hablarle del Señor. Oiga, ¿y usted se dedica a hacer directorios o qué? ¿Telefónicos o qué? ¿Y por qué no les habla usted del Evangelio? No, es que yo pienso que usted lo hace mejor. No, consiga folletos. Lee el folleto, déselo. Haga una oración por él. Dios le va a usar o por ella y el Señor le va a usar. Se enojó. Ya no me volvió a traer listas. Qué bueno. Muy bien. En el ministerio, entonces pasemos a lo siguiente. Todas las áreas del siervo de Dios, repito, hermanos queridos, la intelectual, porque nosotros no somos chimpancés, nosotros no somos cocodrilos, somos seres humanos dotados con una inteligencia que se parece, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y yo he hecho un estudio de lo que significa ese versículo, que hayamos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y una de las áreas o una de las cosas que envuelve es precisamente esa capacidad cognoscitiva, intelectual para conocer las cosas, para no guiarnos por instinto, por emocionadamente, sino para poder razonar las cosas de una manera correcta. No como se me ocurre a mí, no. Se mencionó la verdad. La verdad es la realidad de las cosas y eso no es negociable. El apóstol Pablo era en materia bíblica, en materia doctrinal, Pablo era irreductible. Él no se podía, irreducible. Él no cedía ni un milímetro en materia de doctrina. Ahora, hermanos queridos, con las nuevas corrientes pseudoteológicas que se han introducido en la iglesia, la doctrina sale soblando. Podemos cambiar la doctrina. Hay una iglesia de mi denominación que el culto de los jóvenes lo tienen a oscuras, porque así se pueden concentrar más en el Señor. Ay, Dios mío, muchachos y muchachas a oscuras concentrados en el Señor, no lo trago. No lo trago. Una iglesia en Argentina, porque estoy en un servidor y mis hijos todos nacieron en Argentina. Mi esposa es de Hermosillo, yo de Obregón, fuimos misioneros en Argentina casi 9 años y mantengo contacto por teléfono, ¿no? Con personas que yo pastoreé. Y me dice una de ellas, Nani, que fue maestra de la escuela pública de 2 de mis hijos, oirán, hay una iglesia aquí que la Santa Cena la celebra con un vaso de leche y un plátano. Oirán, cuando tú te fuiste de aquí había 7 iglesias en la ciudad, ahora hay 100. Y de las 100 no se hace una. Uno de los pastores anunció que ya no se va a usar la Biblia en su iglesia porque la Biblia ha caducado. Que el tiempo que se va a invertir en la lectura de la Biblia hay que usarlo en la celebración y también para darle libertad al Espíritu. Que la Biblia mantiene manioteado al Espíritu Santo. De manera que en esa iglesia no se usa la Biblia. Y yo pudiera seguir contando. Y hay cosas que yo pudiera decir, hermanos, que sucedieron enfrente del secretario de Religión y Culto del país. Algo que dijo un ministro que únicamente sirve de ludibrio y de lodo y de vergüenza para nosotros, por el solo hecho de que no queremos ejercitar nuestra mente. Se lo voy a decir, hermanos queridos, y no quería tocar yo asuntos negativos y concentrarme en la palabra, pero si siento el deseo de hacerlo, lo voy a decir.
El secretario de Culto y Religión del país fue a tener una reunión con los ministros del noreste de México y los citó en Nuevo Laredo para decirles: tenemos problemas nosotros allá en México en registrar vuestras iglesias porque no sabemos a qué organización pertenecen por causa del nombre que les ponen a las iglesias. Antes era iglesia pentecostal, bautista, metodista, presbiteriana, mormones, testigos de Jehová, adventistas, pero ahora nos llega a cada iglesia y con cada nombre que no sabemos dónde ponerla. Por ejemplo, abrió su portafolio y aquí tengo esta solicitud para el registro de una iglesia, Iglesia Cristiana Interplanetaria. Pues no sabemos dónde ponerla Y alguien levanta la mano, 2 pastores bautistas me lo dijeron a mí para que yo fuera a Nuevo Laredo, donde hay 300 iglesias evangélicas, a hablarle a los pastores. Y uno levantó la mano: perdone doctor, pero aquí está el pastor de esa iglesia, ¿por qué no le pregunta a él que él le explique por qué le puso ese nombre, Iglesia Cristiana Interplanetaria? A ver, reverendo, ¿qué sería tan amable en explicarnos por qué le puso ese nombre a su iglesia? Sí, porque Dios me reveló que cuando yo me muera me va a enviar como misionero a los planetas de nuestra galaxia. A Venus, Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Plutón. El Señor me reveló que yo voy a ser misionero allá. Y las iglesias que levante allá van a ser hijas de la Iglesia Cristiana Interplanetaria de Laredo. Nos estamos volviendo loquitos, hermanos. Carecemos de seriedad y de dignidad y de pundonor. Y no hay cosa más seria ni más sagrada que las cosas de Dios. Las cosas que se vinculan con Dios son cosas excelsas, hermanos queridos. Y no podemos nosotros rebajarlas. Déjeme tocar entonces, seguir con las notas. Todas las áreas del siervo de Dios, la intelectual, la emocional, la física, la espiritual y la servicial, deben mantenerse en un constante accionar. Tenemos que velar sobre esas áreas de nuestra vida, hermanos queridos. Somos atalayas de lo que nosotros somos, hermanos. Yo no puedo ser atalaya de una congregación si no soy atalaya de mí mismo. Yo no puedo ser una atalaya de mi familia si no soy una atalaya de mí mismo. Yo tengo que estar, hermanos, velando por las diferentes áreas de mi vida, por a ver si hay alguna deficiencia, algún error, corregirla. Hermanos queridos, a Dios le gusta la perfección. Hágase todo decentemente y con orden, dice el apóstol Pablo. Hágase todo decentemente y con orden y de una manera correcta, de una manera, hermanos, para Dios lo mejor. Para Dios lo mejor. Entonces, cada área de nuestra vida la tenemos que cultivar como algo delicado, como algo especial. Hermanos, yo tengo que tener mucho cuidado con mi mente y con qué saturo y lleno mi mente. La mente tiene una capacidad increíble. Nadie puede predecir cuándo la mente se llena. Oh, ya no me traigas nuevos datos porque no los puedo recibir. No, tu mente es un brillantísimo regalo de Dios. Hermanos queridos, es increíble lo que la mente, lo que el cerebro humano es. Y que todo eso sea rendido para la honra y la gloria de Dios. Es más que una bomba atómica, hermanos. Es una bendición. Por eso, hermanos, cuando murieron los apóstoles, inmediatamente de los apóstoles vinieron los apologistas, los padres de la iglesia. Y los padres de la iglesia fueron grandes defensores de la fe.
que cuando ellos debatían a los filósofos griegos y romanos los dejaban en la calle. Por ejemplo, de Justino Mártir, su diálogo, una discusión que él tuvo con un judío, la manera como él debate con el judío y prueba que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, a mí me deja impresionado. Yo tengo en griego la tesis doctoral que escribió un gran doctor de la Iglesia de Dios argentino, Raúl del Piero, que ya murió, un hombre políglota. En su tesis doctoral utiliza 12 idiomas. Y él manejaba el alemán mejor que el inglés, y su inglés era perfecto. Un hombre culto, pero un hombre apasionado en el bautismo del Espíritu Santo. Y yo tengo la bendición de tener una copia de su tesis doctoral sobre Justino Mártir defendiendo el Evangelio. Luego vinieron los grandes apologistas, que eran hombres espirituales, pero eran hombres cultos también, hombres cultísimos, que podían debatir con quien quisieran, y hermanos queridos, ellos salían victoriosos. Oh, los himnos que ellos escribían. Yo tengo un himno que escribió Juan Crisóstomo, llamado El Pico de Oro, por lo elegante que era para predicar. Y tengo un himno que él compuso sobre la resurrección de Cristo, y la tengo en inglés. ¡Qué himno, qué himno! Cómo desglosa lo que es el misterio de la redención de Cristo, y lo explica y le pone música. Hermanos queridos, y ante esos himnos uno se queda, hermanos queridos, pensando en la profundidad teológica, en el conocimiento tan hondo que tenían de los misterios del Evangelio. Hermanos queridos, el Evangelio no es una película de Joaquín Pardavé, hermanos, ni de Tintán. El Evangelio, hermanos queridos, no es un invento, un suceso accidental de la sociedad. El Evangelio contiene la verdad, y la verdad es la única realidad de las cosas. En el Evangelio tenemos nosotros la mente y los planes de Dios revelados para información nuestra, a fin de que estemos en sintonía con lo sagrado, que estemos en sintonía con lo eterno, con la mente de Dios. Ay, hermano, ¿y qué significa esa palabra tan profunda que usted dijo? Me dijo un hermano al terminar el culto. Llegó muy preocupado porque yo había hablado muy elegante. Y me llama aparte, le quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa esa palabra que yo nunca la había escuchado? ¿Qué palabra? Cultural. Hable con su pastor, por favor, hermano. A lo mejor ni él sabe. En otra ocasión, un miembro de la iglesia que nació y se crió en la iglesia me hizo venga. Aquí estamos en un aprieto porque llegó un señor después del culto, eso fue en Argentina, y me dice, nos ha metido un aprieto y ninguno de nosotros sabemos qué decirle. ¿Y cuál es la pregunta? Que si por qué nosotros los evangélicos tenemos en nuestra Biblia un libro escrito por el sinvergüenza y baquetón de Judas, el que entregó a Cristo. Pues ese baquetón, ni como tú le quieras llamar, no es Judas el que entregó a Cristo. Es el medio hermano de Santiago, medio hermano de Cristo. No es un baquetón, fue familiar de Cristo. Yo pensé que el que entregó a... Eso sí, no venían nunca a la escuela dominical. ¿Para qué? ¿Aprender para qué? Ok, repasemos las áreas donde se requiere atención, interés, aplicación nuestra, hermanos queridos. Me perdonan una expresión muy de Obregón, no vivamos a la Bartola.
No vivamos a tontas y a locas, simplemente a carambolazo limpio, como que si fuera un billar la vida. Vivamos nosotros concentrados en lo que somos, en las áreas vitales de nuestra vida, y cultivémoslas todas ellas con la debida reverencia, respeto y dignidad que se merecen. En primer lugar, el área intelectual. Miren, hermanos, si no hay desarrollo intelectual, ocurren la ignorancia y la demencia. Si no hay desarrollo aquí, lo lógico es que venga la ignorancia y la demencia. Miren, hermanos, yo he acuñado una expresión que lo digo con mucho respeto. No hay peor pecado que el pecado de la ignorancia voluntaria. Uno que es de allá de Nueva Guinea o del Congo belga, se le puede perdonar que sea ignorante en ciertas cosas, aunque en otras sea mejor que nosotros. Pero en nuestros días, dentro de la iglesia, que alguien fomente la ignorancia voluntariamente, para mí es el pecado más grande que hay. Se lo voy a decir por qué. Porque si hay una instrucción desde amplísima en la Biblia, en las cartas paulinas y en las cartas de Pedro y de Juan, si hay una exhortación seria en la cual se insiste, es en el conocimiento de las cosas de Dios. Y el conocimiento de las cosas de Dios no es solamente un fenómeno intelectual, es algo pragmático también, porque la doctrina, la teología es práctica. Póngame mucha atención. Todo lo que sea Biblia, todo lo que sea doctrina, es eminentemente pragmático. Ejemplo, la carta de Pablo a los Romanos, los primeros 11 capítulos es pura doctrina. Los 6 restantes, hermanos, los restantes, primeros 11 capítulos doctrina, los restantes son cómo implementar en la vida diaria la información recibida. De manera que conocer la Biblia no es simplemente por el prurito de adquirir nuevos datos, nueva información. Conocer la vida es para mejorar nuestra vida. Conocer la Biblia es para mejorar nuestra vida, nuestra relación con Dios y ofrecerle a Dios un servicio excelente. No le ofrezcas a Dios un servicio mediocre, por favor. No seas mediocre en tu vida cristiana. A como salga. No seas mediocre. A Dios ofrécele lo mejor o no le ofrezcas nada. Si tienes la oportunidad de ofrecerle a Dios lo mejor y te esfuerzas, te esmeras, Dios te honrará. Pero si eres un mediocre que sale con cuentos chinos, no esperes que Dios te bendiga. No esperes que Dios te bendiga. Hay tantas cosas que decir al respecto, pero nos desviaríamos del tema. Hermanos queridos, permítame algo. La Biblia no fue hecha para nosotros los teólogos, ni para los pastores. La Biblia es para cada uno de nosotros. Y no hay ninguna razón para que ustedes estén en un lugar inferior al conocimiento que yo tengo de la palabra del Señor. No hay razón, porque el Señor nunca dijo, bueno, voy a dar mi santa palabra únicamente para mis pastores y que ellos sean los peritos en la Biblia. Las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas para todos los creyentes, para las iglesias. Fueron dirigidas a la congregación, a las iglesias. Los 4 evangelios también, hermanos queridos, para que todos nos compenetremos de lo que es la belleza, la excelsitud, la grandeza, la profundidad de los misterios de Dios. Hermanos queridos, nosotros miramos, no sé, a veces llego a iglesias en que yo pienso que los jóvenes creen que el evangelio lo inventó el pastor de ellos. He llegado a iglesias y le pregunto yo a los jóvenes,
porque soy un apasionado lector de la biografía de los grandes misioneros. Un David Livingstone, un Guillermo Carey, dos mujeres maravillosas, Amy Carmichael en la India y Gladys Aylward en China. Mujeres fantásticas que hicieron increíbles cosas. George Muller en Bristol, que tomó 125,000 huérfanos de Inglaterra, les dio educación, alimentación, ropaje, hospedaje, y a todos los convirtió en personas útiles a la sociedad. Cuando yo leo la vida de Juan Patton, que vivió 30 años entre los caníbales de Nueva Guinea, y que fueron barcos de Inglaterra por órdenes de la reina de Inglaterra para que lo sacaran de un sitio donde prevalecía el canibalismo, y él se rehusó porque sabía que Dios lo había mandado ahí y había una necesidad en esa gente. Leo la vida de Juan Patton y tengo que caer de rodillas. Leo la vida de David Livingstone y tengo que caer de rodillas. Leo la vida del gran misionero en la India, James Hudson Taylor, tengo que caer de rodillas. Una de las biografías que yo tengo de él la escribió su propio hijo. Y hay una parte donde el hijo de James Hudson Taylor dice: papá solía orar hasta las 2 de la mañana a la luz de una vela mientras leía su Biblia. Toda su Biblia, las hojas de su Biblia están abultadas porque las lágrimas de mi Santo Padre caían sobre la Biblia. Y siempre le estaba diciendo al Señor: Señor, envía misioneros al interior de la China. Envía misioneros al interior de la China, porque no hay testimonio, no hay misioneros en el interior de la China. Cuando él murió, había 1,200 parejas trabajando en el interior de la China. Miren, hermanos, les voy a decir algo un tanto sentimental, pero lo digo como mexicano. Claro que a todos nos preocupa la situación de nuestro México, ¿no? Es considerado el país más violento, el segundo más violento del mundo. Hará como unos 2, 3 años, llegó un muchacho mexicano de Cuernavaca de apellido Álvarez, que está sacando su doctorado en teología en una universidad famosa de Escocia. Álvarez se apellida él, buen amigo mío. En el Antiguo Testamento es un genio el muchacho, es un genio. Y su tesis la está escribiendo, prácticamente en hebreo. Yo estuve hojeando su tesis, que la tiene que defender. Y este muchacho una mañana me cayó con un señor americano, delgado él. Cabello blanco, hirsuto, pero blanco, delgado aquel señor. Y este muchacho Álvarez no me dijo que él iba a visitarme, me cayeron así de golpe, claro, pásale por favor. Y él me presentó al americano, un señor con una dulzura en su rostro, pero envidiable. Decía yo dentro de mí: estoy viendo a un cristiano o a un ángel disfrazado de hombre. Cuando yo lo miraba, cuando él hablaba, la dulzura con que él hablaba, el aplomo con que él hablaba. Nos sentamos en la sala de la casa de ustedes y empezamos a hablar. Y él me dijo: yo soy presbiteriano pero carismático. Yo creo en el bautismo en el Espíritu Santo. Y en la primera iglesia presbiteriana, que es una iglesia de Popov, allá en San Antonio, hay un grupo que son carismáticos. Y no se salen de esa iglesia porque sienten la necesidad de ayudar a esa iglesia.
Y ese grupo tiene sus días de oración y de intercesión carismáticos. Hablan en lenguas, hay profecías, etcétera, etcétera, etcétera. Y ojalá que se cumpla lo que él me dijo. Y ojalá que haya sido un ángel disfrazado de cristiano el que me habló. Me dijo, el grupo nuestro durante mucho tiempo estuvo orando junto con otros grupos carismáticos para que el muro de Berlín se viniera abajo, y se vino abajo sin dispararse un solo cartucho. Y luego me dijo algo que a mí me sacudió. Un hombre blanco, mucho cabello blanco hirsuto, delgado él, bien blanco, me dijo, nuestro grupo está orando por México. Y a veces vamos a la frontera y tenemos nuestras reuniones de oración ahí. ¿Sabe por qué, pastor? Me dijo él. Porque tenemos palabra de Dios que México será un baluarte del Evangelio, a pesar de lo que sucede. Oramos en mi oficina, el ambiente se puso tan espiritual que yo no quería que aquel hombre se me fuera de la casa, que siguiera hablando. Y cuando yo lo despedí en su coche allá afuera, me dijo, déjeme orar otra vez y recordarle, México va a ser un baluarte del Evangelio. El Señor lo va a hacer, estamos orando por eso. Quisieran ponerse de pie, hermanos queridos. En las notas ustedes tienen un poema que a mí me ha gustado mucho, incluso pedí permiso a La Voz de la Esperanza, que es de la Iglesia Adventista, para reproducirlo en uno de mis libros. Poema escrito por el español Braulio Pérez Marcio, que fue el orador del programa La Voz de la Esperanza durante muchos años. Y el poema dice, Señor, yo quiero ser como tú fuiste, un amparo en el gozo y en la pena, un consuelo, Señor, para cada triste y un perdón para cada Magdalena. Yo quiero ser cual abnegado para cada dolor que me taladre. Para el hombre que sufre, hermano amado, para el hijo que padece, Padre. Quiero tener tu espíritu sereno, ser un prodigio de misericordia. Ser entre todas las maldades bueno, ser un lazo de amor en la discordia. Y este es el verso que a mí más me impacta. Quiero emprender la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Yo también. Y espero que cada uno de ustedes también. Me ayudan a cantar así a capela el himno. En un aposento alto, con unánime fervor, 120 esperaban la promesa del Señor. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Con estruendo de los cielos descendió la gran virtud. Todos fueron bautizados con el Santo Espíritu. Todos. Dios manda tu gran poder,
Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Este gran poder antiguo es del fiel celeste don, prometido a los creyentes de humilde corazón. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Dios está restituyendo este gran Pentecostés y el Espíritu sus dones nos reparte otra vez. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. ¿Pudieran acercarse un poco los que pueden para que tengamos un momento de oración? Quisieran pasar aquí al frente. Parado, sentado, parado, arrodillado, como ustedes deseen, en un acto de consagración, de dedicación al Señor.